Ok.
Buenas noches a todos los colegas y participantes de este webinar de los mini implantes de sistemas autoligables y eh, este 6 de septiembre. Damos inicio a nuestro webinar. Estamos esperando unos minutos que se unan más participantes. Estamos empezando en unos 3 minutos, así que no se desconecten. Buenas noches con todos. Damos gracias a su asistencia al webinar Los nuevos sistemas autoligables y los mini implantes. Esta noche estaremos a cargo del doctor Oscar Murillo, magíster especialista en ortodoncia de la Universidad de Sao Paulo eh, y por la Facultad de Odontología de Bauru. Eh, Damos una pequeña introducción a todos para que puedan estar atentos y va a ser una charla de unos 45 minutos a una hora, así que no se desconecten, no se lo pueden perder. Al final vamos a estar dando
unas noticias sobre nuestro curso que vamos a aperturar, un descuento para todos los que han asistido al webinar. Y bueno, los dejo con el doctor Oscar Murillo. Doctor Oscar, buenas noches. Le activo el audio, a ver. Vamos a activar el audio del doctor Oscar. Ahora. ¿Me Aquí está. escuchas ahora, Eduardo? Escucha. ¿Aló? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches, Eduardo. Gracias por la introducción. Y aquí nuevamente dándoles la más cordial bienvenida a los colegas que nos acompañan hoy domingo por la tarde. Sé que es un día difícil, un horario complicado también para estar aquí, ¿no? Un día de descanso con la familia, ya con esta nueva fase de reapertura, en todo caso, después de toda esta pandemia que hemos estado acompañando durante estos últimos meses. Muy bien, vamos a iniciar nuestro webinar. Voy a detener la función aquí, ¿es así? Está Para perfecto. poder, ¿sí? Ya, ahora ya la tenía la presentación por acá lista. Muy bien. Para compartir la imagen. Muy bien. Vamos a conversar y al final indicarles que vamos a responder algunas preguntas al final del webinar, así que pueden tomar nota ahí en la propia plataforma. Hay un chat donde ustedes pueden escribir, ¿no? Sus dudas o preguntas que tengan para poder absolverlas terminando este pequeño webinar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a disminuir aquí para que no interfiera con la presentación. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a estar relacionado con los aparatos y sistemas autoligables, ¿no? Y de manera conjunta con el uso, en muchos casos, de manera simultánea con los dispositivos de anclaje esquelético que también se conocen con el nombre de mini implantes. Entonces, dentro de los últimos avances, digamos así, los más importantes del área de la ortodoncia en estos últimos años, podemos considerar, ¿no? Estos dos elementos, estos dos sistemas, tanto los brackets autoligables como los mini implantes, ¿no? Como accesorios, ¿no? Como herramientas que van a facilitar nuestro camino, nuestra mecánica a lo largo de los diferentes tratamientos efectuados, ¿no? Dentro de nuestra práctica privada. También las imágenes, ¿no? Por diagnóstico, las imágenes 3D y también más recientemente el uso de los alineadores estéticos. Entonces, la idea de todos estos sistemas que se están manejando cada vez con más frecuencia dentro de nuestra especialidad, ¿no? Es de alguna forma buscan cambiar la percepción que hasta hace un tiempo se tenía sobre la ortodoncia, ¿no? Una percepción un tanto negativa en el sentido de que era un tratamiento un tanto incómodo, doloroso, con algunas molestias para el paciente, también con algunas, digamos así, desventajas desde el punto de vista estético. Sin embargo, todos estos cambios han generado pues desarrollos de nuevas tecnologías, yo diría que a la par con el área médica, ¿no? Y estas mejorías, ¿no? A nivel dentofaciales que se están consiguiendo hoy en día, donde podemos tener acceso a tratamientos, de repente teniendo que recurrir cada vez menos a la cirugía ortognática, definitivamente nos permite alcanzar pues cambios y modificaciones digamos así, dentoalveolares en cualquier edad del paciente y esto a su vez nos va a permitir generar sonrisas más agradables. ¿Ok? Hablando de lo que ya son los brackets autoligables, ¿no? Existen un sinnúmero de líneas en el mercado nacional y en el mercado internacional que hablan sobre diferentes tipos de marcas de brackets, ¿no? Algunas de las más conocidas en el medio, ¿no? Las que aparecen aquí, tenemos Damon, Speed, Smart Clip, Innovation y también Morelli, que es una línea brasilera que ya existe hace algunos años atrás, ¿no? Algunas imágenes y diseños de estos brackets metálicos que existen actualmente también en su versión estética, digamos así, en una versión
cerámica y algunos con algún componente a base de fibra de vidrio y resina, ¿no? Aquí podemos observar el perfil de algunos de ellos, donde claramente podemos diferenciar estos mini implantes cuando están, cuando tienen un clip que conforma digamos así, el cierre de una de las caras de la ranura del bracket, ¿no? Y en algunos otros casos, como en la imagen inferior, ya no existe un clip, sino existe una tapa deslizante, ¿no? O una especie de broche, ¿no? Con agarradera o con garras, como es el caso del Smart Clip. Existen también algunos brackets autoligables estéticos, ¿no? Algunos con ranura metálica, ¿no? Que están confeccionados a base de una matriz de cerámica, algunos otros a base de una matriz resinosa. Y también están estos autoligables con slot y clip metálico, ¿no? Que son la mayoría que hay en el mercado, como podemos ver algunos ejemplos ahí, el Clarity de la 3M, el Innovation de la GAC, ¿no? Forest Adent también tiene un bracket que ha lanzado ya hace algún tiempo, ¿no? La GIM también tiene un bracket y algunos de los que vimos en la diapositiva anterior. Y existen estos que son netamente estéticos, ¿no? Totalmente estéticos, que todos sus componentes son a base de resina o cerámica, ¿no? Dentro de los cuales, digamos que uno de los que destaca es aquel introducido por la línea Ortho Organizer. Muy bien. Dentro de esta clasificación, digamos así, de los sistemas o brackets autoligables, ¿no? Podemos considerar básicamente dos tipos, aquellos que, que, que aseguran o aseguran el alambre a partir de un spring o un clip, ¿no? Y aquellos que tienen una tapa deslizante, ¿no? O un slide pasivo, como vemos aquí. Entonces, en realidad, en las fases iniciales de tratamiento, cuando estamos trabajando con arcos de menor calibre, un arco autoligado activo o interactivo podría ser considerado pasivo. Y a su vez, un autoligado pasivo, ¿no? Puede ser directamente, digamos, o desde un inicio activo, cuando los dientes se encuentran en una posición, digamos así, con una mala posición bastante acentuada, ¿no? Con unas rotaciones exageradas. Y estos interactivos tienen algunas características, digamos así, algunas ventajas, ¿no? En relación a los pasivos, y una de ellas sería que proporcionan de alguna forma un mayor control en cuanto a rotación y torque, ¿no? A partir desde el primer arco rectangular que se introduce en estos sistemas, este clip, ¿no? Que sujete el alambre dentro de la ranura del bracket, toma contacto directo con el mismo alambre y esto permite una lectura del torque. Sin embargo, esto también tiene una desventaja, que sería que a partir de este momento pues se va a generar un contacto no íntimo, pero sí un contacto, un primer contacto de este clip con el alambre, y esto va a generar mayor fricción, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a mecánicas de deslizamiento. En tanto que los pasivos, que no permiten un contacto, digamos así, inmediato del clip, en este caso de la tapa deslizante con el alambre, de alguna forma va a generar menos fricción en estas mecánicas de deslizamiento. ¿Okay? Un poco para entender cómo es que funcionan estos sistemas autoligables, ¿no? Diríamos que inicialmente cuando se lanzaron estos brackets al mercado, ya hace algún tiempo, ¿no? Hubo una promesa de los idealizadores, de los creadores de este sistema, indicando que asociados o asociando el uso de estos brackets a los arcos superelásticos que ya existían en la época, ¿no? Los NITI termoactivados, con un formato más expansivo, o sea, con arcos más amplios, esto iba a permitir, ¿no? Alcanzar niveles de fuerza, digamos así, más fisiológicos y compatibles con el movimiento dentario. Y a su vez, este movimiento más compatible con el movimiento de los dientes iba a generar menos fricción, ¿no? Un nivel bajo de fricción, lo cual iba a resultar en un tratamiento durante un periodo de tiempo más corto, ¿no? Y en muchos casos estos tratamientos, ¿no? Más expansivos, entre comillas, también iban a permitir
de repente tratamientos con menos necesidad de tener que recurrir a extracciones de premolares. Entonces, algunos de estos tratamientos, ¿no?, ya mostrados en la literatura, sugieren que estos dispositivos reducen la necesidad de expansores maxilares, ¿no?, como parte del tratamiento, y en algunos casos también extracciones. No eliminan por completo, ojo, la necesidad de tratar a nuestros pacientes haciendo uso de algún tipo de expansión asistida en algunos casos o teniendo que recurrir a extracciones. Entonces, aquí podemos observar la estrella, ¿no?, del sistema autoligable con las 5 puntas que conforman los diferentes componentes de este propio sistema, ¿no? Uno de ellos es la baja fricción. Entonces, cuando se iniciaron los trabajos con estos sistemas, hubieron muchos estudios donde se comparaban las ventajas de deslizamiento o de fricción, en todo caso, entre estos sistemas autoligables que estaban en el mercado en la época, ¿no?, comparados con algunos sistemas convencionales, ¿no? Y este bracket, ¿no?, en este estudio realizado por Shivapuja y Berger, mostró que este bracket de speed, ¿no?, bracket interactivo, tenía pues los valores, los resultados arrojaron que tenían los índices más bajos de fricción en el presente estudio. ¿Y qué es la fricción, no? Entender un poquito cuando hablamos de fricción, exactamente a qué nos estamos refiriendo, doctor Murillo. Entonces, en particular, en general diríamos que fricción viene a ser la resistencia que se ofrece al movimiento, ¿no?, cuando un objeto se mueve en dirección a otro. Para poner un ejemplo más claro, por ejemplo, de cómo se genera esta fricción cuando estamos actuando, ¿no?, o trabajando una mecánica en los arcos dentarios, ¿no? Imagínense ustedes que quieren iniciar o arrancar un auto, ¿no?, con el freno de mano activado. Entonces, la ligadura vendría a sustituir a este freno de mano. Entonces, con el freno accionado, es obvio que el carro va a necesitar de mayor fuerza para poder iniciar un movimiento. De la misma forma, ¿no?, cuando los dientes son ligados o son amarrados directamente a las aletas del bracket, ¿no?, entonces los dientes necesitarán de mayor fuerza para superar esa fricción, ¿no?, esa fuerza de fricción, entre comillas, que se va a generar resultado del movimiento, para que justamente estas piezas dentarias inicien su desplazamiento o el movimiento al cual están siendo orientadas, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre este sistema y el convencional? Para poder entender un poquito mejor, cuando nosotros iniciamos una mecánica o un tratamiento convencional con brackets convencionales, llámese Edgewise, o de la técnica de arco recto, ¿no?, el alambre genera un desplazamiento, como están viendo en la imagen, ¿no?, hacia el sector anterior, hacia adelante, creando condiciones de espacio, ¿no?, para que se pueda aliviar o resolver un problema de apiñamiento, como estamos viendo en la imagen. A diferencia de lo que ocurriría en un sistema autoligable, donde podemos ver claramente que se puede neutralizar ese movimiento o esa protusión, en este caso, de la batería anterosuperior, favoreciendo un desplazamiento del alambre hacia distal, ¿no? El alambre camina en dirección hacia distal, lo cual de alguna forma favorece, ¿no?, en este caso, luego de las extracciones de los premolares, un ordenamiento de esos dientes, un alineado de esos dientes, sin llevarlos más hacia vestibular. Entonces, ¿y cómo es que ocurre este cambio? ¿Cuál es el mecanismo, en todo caso, que permite que esta situación ocurra? Entonces, Nobrega y colaboradores hicieron un estudio para establecer que existe un movimiento que llamaron autocinético, ¿no?, antero-posterior, y que es a partir de este movimiento que se desarrolla una fuerza biológica, ¿no?, en toda la musculatura perioral, que hace con que el arco ortodóntico se deslice hacia atrás, ¿no?, para posterior. Entonces, esto de alguna forma constituye una notable ventaja cuando estamos trabajando este sistema. Aparentemente se establece un grado de equilibrio muscular por parte de la musculatura perioral, ¿no?, que neutraliza, ¿no?, digamos así, el movimiento de los dientes hacia vestibular,
considerando que la respuesta de movimiento de estas piezas dentarias es mucho más baja, ¿no?, en proporción cuando la comparamos como resultante de fuerza a los sistemas convencionales. Entonces, al no haber resistencia muscular en todo caso en un tratamiento convencional, ¿no?, con brackets, digamos así, edgewise o de la técnica de arco recto, lo que va a ocurrir es muchas veces que el alambre se va a proyectar hacia vestibular, ¿ok? En estos casos no hay una resistencia muscular que neutralice el movimiento de los dientes y por ende el apiñamiento que ya se encuentra presente en el sector anterior del arco dentario va a generar un desplazamiento de las piezas dentarias hacia vestibular, ¿ok? En cambio, cuando estamos manejando un sistema autoligable, como el que estamos observando en la imagen, habrá una tendencia a que ese alambre no busque espacio hacia vestibular. Al contrario, hay una tendencia a un desplazamiento con un aplaneamiento del arco hacia atrás, hacia distal. ¿Resultado de qué? Resultado de ese equilibrio biológico a nivel de la musculatura perioral que logra mantener, ¿no?, cierto grado de resistencia y permite y favorece el desplazamiento de ese alambre, ¿no?, de adelante hacia atrás. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la boca, en un arco dentario con apiñamiento, como estamos viendo en la imagen, ¿no? El apiñamiento se va a disolver o se va a resolver básicamente, ¿no?, resultado de un movimiento, digamos así, más equilibrado de las piezas a ese mismo nivel con un desplazamiento del alambre hacia distal. ¿Ok? Más o menos aquí hay algunas imágenes que nos permiten visualizar de manera clara cómo es que se da este mecanismo. Observen ustedes, el alambre deflexiona, ¿no?, en las piezas que se encuentran apiñadas, rotadas, ¿no?, pero ese alambre termoactivado que vamos a usar en estos casos como un primer alambre, ¿no?, un alambre inicial de tratamiento, nos va a permitir ir gradualmente a través de esa carga, ¿no?, de esa tensión que se va a producir, resultado de la mala posición de los dientes, un desplazamiento favorable y un movimiento leve y continuo de estas piezas dentarias, que a su vez va a ir acompañado por un deslizamiento del alambre de atrás hacia adelante, ¿ok? De modo que no hay una protusión real, ¿no?, o un movimiento real protusivo de los dientes. Entonces, esta vendría a ser la diferencia más notoria entre lo que viene a ser, ¿no?, un sistema autoligable y un sistema convencional. Otra de los componentes de esta estrella que conforman el mecanismo por el cual funciona el sistema autoligable viene a ser las batientes oclusales, ¿no? ¿Y qué son las batientes oclusales? No son sino accesorios, ¿no?, que acompañan a esta mecánica, que también se pueden usar en una mecánica convencional y que nos van a ayudar a potenciar, ¿no?, una serie de movimientos ortodóncicos. Llámense movimientos sagitales, ¿no?, cuando usamos de preferencia mecánicas elásticas de clase 2 o de clase 3. Entonces, y las vamos a utilizar con estos diferentes tipos de maloclusiones, ¿no? Mordida abierta, mordida cruzada, cuando tenemos una sobremordida profunda también, y en algunos casos donde hay una maloclusión dentaria de clase 2 sin espacio, ¿no?, que se va a tratar en todo caso sin extracciones. Estas batientes, que también se conocen con el nombre de biturbos, cuando son fijados en los dientes anteriores, en las caras palatinas, ¿no?, tienen algunas indicaciones específicas, ¿no?, sobre todo para aquellos pacientes que tienen un ángulo del plano mandibular bajo. Me refiero a aquellos pacientes que tienen un patrón de crecimiento más horizontal, son de cara más ancha, son más braquifaciales, pacientes que tienen una mordida profunda, en pacientes con maloclusión de clase 2, y también cuando hay disfunción o problemas a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces, al fijar estos dispositivos, ¿no?, en el sector anterior, como estamos observando en las imágenes, ¿no?, vamos a levantar esa mordida y vamos a dar condiciones de espacio para poder fijar también nuestros accesorios en el arco dentario inferior. ¿Se pueden confeccionar? Sí, se pueden confeccionar en resina, ¿no?, resina fotopolimerizable, una resina con carga de preferencia, para
que puedan ser más estables, ¿no? O permanecer más tiempo en la boca, ¿no? Y de modo que puedan ayudar a cumplir su función, ¿no? El tiempo que esté estipulado. ¿Y en qué caso se colocarán estas batientes en los segmentos posteriores, ¿no? En este caso, podemos usarlo ya en pacientes que tienen un patrón de crecimiento vertical, ¿no? Aquellos dólicos con un plano mandibular alto, pacientes que, por ejemplo, tienen una mordida abierta anterior, ¿no? Donde queremos actuar básicamente con una mecánica intrusiva a nivel de los segmentos posteriores, ¿no? Y también en aquellos casos donde el paciente de repente tiene cierto grado de compromiso periodontal. Se recomienda que estas batientes no vayan más allá de los 7 meses de fijación en boca, ¿no? Para controlar en todo caso algún tipo de, digamos así, de apertura o de creación de lo que vendría a ser un plano inclinado oclusal, resultado probablemente de un movimiento en sentido horario, una rotación horaria de este plano oclusal mandibular. ¿Ok? ¿Dónde los vamos a fijar? Podemos usar piezas posteriores, piezas anteriores, de preferencia siempre deben ser simétricos, ¿no? Colocados en ambas hemiarcadas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, para generar puntos de contacto o superficies de contacto estables para el paciente, ¿no? Dándole cierto grado de comodidad. Y se pueden crear, ¿no? Pigmentándolas, como están ustedes observando, con un plumón de tinta indeleble, ¿no? Y de preferencia colocándolos siempre en el arco superior para que no tengan pues un aspecto poco estético, ¿no? Que pueda perjudicar o que pueda incomodar al paciente. Muy bien, aquí una vista de nuestro lago Titicaca en la ciudad de Puno. Es una bella vista que siempre la muestro cuando hacemos alguna presentación tipo webinar, ¿no? Para los colegas que de repente no viven aquí en el Perú y no conocen la ciudad de Puno, los invito para visitar una vez que pase toda esta situación que nos aqueja por el momento. Muy bien, ¿cuál es el otro componente de esta estrella que forma parte del sistema autoligable, ¿no? El uso de los stops, ¿no? Digamos así, es una palabra americana que está significando, ¿no? Dentro de nuestra mecánica, ¿no? La fijación del alambre o la fijación de algunas piezas dentarias, ¿no? Elementos que van directamente presos en el alambre redondo o en el alambre rectangular y que van a inmovilizar esa pieza dentaria o ese grupo de dientes, favoreciendo el desplazamiento de otro grupo de dientes. Estos stops tienen algunas indicaciones, digamos así, estáticas y también tienen algunas indicaciones dinámicas, ¿no? Estáticas, por ejemplo, como en las imágenes que estamos viendo, para poder fijarlos entre dos incisivos o en distal de los braques de la pieza 11 y 21 cuando queremos neutralizar el movimiento o la rotación del alambre, sobre todo cuando estamos iniciando esta mecánica con estos sistemas y colocamos alambres flexibles de bajo diámetro y que pueden de alguna forma moverse de un lado a otro y generar incomodidad al paciente, ¿no? En los extremos posteriores a nivel de la mucosa yugal. También se pueden fijar entre los incisivos inferiores en número de 1 o 2, dependiendo de la distancia interbracket. ¿Ok? Entonces, tienen aplicaciones estáticas como la que acabamos de ver. También podríamos usarla para evitar desvíos del arco, ¿no? Sobre todo cuando lo colocamos entre los brackets, para limitar el movimiento, la rotación del alambre, o también aquí en distal de los incisivos, por ejemplo, los incisivos centrales, para evitar la formación de diastemas. Y también tienen un uso dinámico, como por ejemplo vemos aquí en la imagen, cuando queremos auxiliarnos un poco en el movimiento de los dientes hacia vestibular, ¿no? Cuando queremos generar un movimiento un tanto más protusivo de la batería anterior, sea en el arco superior o en el arco inferior, podemos hacer uso de esos stops, ¿no? Localizándolos a nivel de la entrada de los tubos de los primeros molares superiores, ¿no? Sobreextendiendo el contorno del alambre para que los dientes caminen al ritmo de esa sobreextensión. Hay algunas indicaciones. Esto y mucho más les vamos a mostrar con todo el detalle para que ustedes puedan iniciar su trabajo con estos sistemas
en nuestro curso que inicia ya este 19 de septiembre. ¿Ok? Aquí una secuencia donde fijamos un arco rectangular termoactivado en el arco dentario inferior, ¿no? Llevándolo un poco por delante de los brackets en el sector anterior y posterior, como pueden ustedes observar, ¿no? En la cantidad necesaria para poder alcanzar ese movimiento protusivo, ¿no? Y ganar perímetro de arco, ¿no? Y también ayudar a resolver un problema de espacio, ¿no? Con una discrepancia arco-diente probablemente donde hay un pequeño apiñamiento, ¿no? O hay un apiñamiento moderado que necesitamos corregir, ¿no? Y que no estamos consiguiendo hacerlo justamente porque no tenemos las condiciones de espacio necesarias para que estos incisivos se muevan de manera favorable, ¿no? En este caso, podemos conseguir con este tipo de auxilio, ¿no? Trabajando con este sistema autoligable. En realidad, ¿podríamos usar también este propio mecanismo en un sistema convencional? Sí, obviamente va a haber una fricción mayor, pero los principios son válidos, ¿no? Para cualquier tipo de sistema. El diente no reconoce cuál bracket, ¿no? Es el que está trabajando sobre su superficie. El diente reconoce la cantidad de fuerza y la orientación de esa fuerza, ¿no? La dirección de la fuerza sobre la cual él comienza a iniciar un movimiento, ¿no? Con los mecanismos de aposición y reabsorción que ya todos conocemos. La otra componente o el otro componente de esta estrella que estoy mostrándoles viene a ser la deflexión del arco, ¿no? Los arcos que se usan con estos sistemas autoligables y que también los usamos en sistemas o en técnicas convencionales, ¿no? Hoy en día ha permitido, ¿no? Considerar el uso de estos arcos o alambres de níquel titanio que por las características de su memoria de forma, que llamemos así ese efecto resorte, pues tienen una superelasticidad, ¿no? Y que la literatura ha tratado de comparar este tipo de movimiento, ¿no? Aproximándose más a condiciones biológicas en cuanto a respuesta de movimiento por parte de las estructuras dentarias. Entonces, existen dos tipos básicamente de estos alambres o arcos de níquel titanio. Uno son los estables, ¿no? Que llevan una aleación martensítica y que son trabajados al frío, y estos arcos de níquel titanio activo, ¿no? Que se conocen también como arcos austeníticos, Naitai, y que son trabajados al calor. La imagen de la derecha nos muestra la formación del cúbica de cuerpo centrado, ¿no? Que conforma la estructura básica de este tipo de alambre, ¿no? Y en la imagen superior, en el lado derecho, podemos ver diferentes arcos o alambres, ¿no? Cooper Naitai, con aleación de cobre, y algunos otros con el nombre de neocentaloid, que básicamente diferencian los dos tipos de marcas de alambres, ¿no? Algunos de ellos distribuidos por la línea Orco y algunos otros por la línea GAC. Entonces, estos alambres ya en algunos estudios mostrados en la literatura señalan que son los alambres ideales en el orden en que aparecen, ¿no? Para promover estas fuerzas que podríamos llamarlas así de más fisiológicas, ¿no? Generando una respuesta más favorable de los dientes y también, ¿no? Permitiendo, digamos así, adecuarse mejor a las condiciones de mala posición dentaria y a las condiciones de temperatura que se puedan dar en la boca de los pacientes. Entonces, estos alambres, ¿no? Que inician digamos así, su performance en una fase austenítica, van tornándose gradualmente martensíticos y a su vez regresan a una fase austenítica cuando son sometidos a cambios de tensión, a cambios de carga, a cambios de fuerza y también a cambios de temperatura. ¿Ok? Y pasan en todo caso de una fase de activación y desactivación donde se mantienen, digamos, en un estado latente, ¿no? Sufren una gran deflexión elástica, lo mismo que permite justamente esos cambios de activación y desactivación, y al mismo tiempo, al activarse y desactivarse, pasando de una fase austenítica para una fase martensítica y viceversa, se van a generar fuerzas leves y constantes por un periodo, digamos así, más prolongado de tiempo, ¿no?
Aquí tenemos un alambre, un pequeño video donde ustedes pueden ver cuando ese alambre Kupernight se va aproximando a la temperatura o por encima de 35 grados, cómo es que ese alambre, ¿no? En este caso no está recibiendo ninguna carga, prácticamente adquiere una recuperación completa de la memoria para la cual fue creado el alambre. ¿Ok? Y bueno, dentro de todo este protocolo que les acabo de explicar, ¿cuál sería la novedad que nos trae el doctor Murillo? Actualmente yo estoy trabajando muchos de mis casos, ¿no? En alguna época usamos mucho el sistema DEIMO, ¿no? Cuando empezamos nuestros pininos, ¿no? En estos sistemas autoligados, ¿no? Y bueno, las condiciones también de costos, condiciones de acceso para estos sistemas, muchas veces nos han obligado a trabajar con un sistema, ¿no? Que no es un sistema malo, es un sistema realmente bastante aceptable, que ya lo he manejado incluso cuando hemos trabajado pacientes en el Brasil y actualmente aquí en el Perú, ¿no? En sus diferentes versiones. Entonces, este sistema inicia en el mercado con un sistema pasivo, tratando un tanto de acompañar la filosofía del sistema Damon, ¿no? Damon, les recuerdo que es un sistema autoligado netamente pasivo, en tanto que hay otros sistemas como el sistema Innovation, por ejemplo, de la línea GAC, que tiene dentro de su característica para estos brackets justamente es un sistema interactivo, ¿no? Entonces ya explicamos que la diferencia básicamente está en las características de la tapa que sujeta al alambre, ¿no? Son tapas deslizantes o son clips, ¿no? También deslizantes que permiten la sujeción o la sujetación del arco en la ranura de estos brackets. Entonces, después de un tiempo, Morelli lanzó una versión interactiva, que es la que aparece ahí, ¿no? Con las siglas, con las letras SLI, y recientemente ha lanzado una versión híbrida, ¿no? Y de eso les quiero hablar ahora como la novedad, que es la que estamos nosotros trabajando actualmente, ¿no? Sobre todo en aquellas mecánicas de deslizamiento para tratamientos con extracciones de premolares o en mecánicas de distalización, ¿no? Trabajando conjuntamente con mini implantes y extraalveolares. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver los dos componentes de este sistema que les estoy mostrando, donde tenemos, ¿no? En los 4 dientes anteriores un sistema interactivo, donde el clip, fíjense ustedes, prácticamente toma contacto inmediato con el primer alambre o arco rectangular que fijamos en ese arco dentario, ¿no? Y en los segmentos posteriores estamos observando un sistema autoligado pasivo, donde ya no es un clip el que asegura o conforma la cuarta pared de esa ranura del bracket, es una tapa deslizante, ¿no? Un sistema pasivo que de alguna forma permite un deslizamiento, como vamos a ver a continuación, ¿no? De los dientes, ¿no? En los segmentos posteriores, con menor grado de fricción, ¿no? Entonces va a favorecer, por un lado, el sistema interactivo en el sector anterior, una resolución más rápida del apiñamiento, y el sistema pasivo en los segmentos posteriores, desde el canino hacia atrás, porque podemos considerar incluso también los tubos, ¿no? O los primeros tubos, en todo caso, a nivel de los primeros molares inferiores, pueden acompañar también tubos de este propio sistema, tubos autoligables, ¿no? La propia empresa que proporciona este sistema también ya tiene dentro de su stock de brackets, ¿no? Estos tubos autoligables. Entonces, nos va a permitir mecánicas de deslizamiento como la que estamos observando, ¿no? Alcanzando un cierre, ¿no? De los espacios, una retracción obviamente de la batería anterior, dependiendo de las condiciones que yo busco en la mecánica, dependiendo de los objetivos de tratamiento, ¿no? De una manera mucho más, digamos así, de una manera mucho más fisiológica, entre comillas, ¿no? Con un movimiento deslizante más puro de esos dientes, más de cuerpo y menos de inclinación, generando obviamente menos fricción, que es lo que se busca alcanzar con estos sistemas. Entonces, por un lado, vamos a tener
mayor control del torque anterior, ¿ok? A nivel de los incisivos, y una menor fricción con un mayor deslizamiento en los segmentos posteriores, que es justamente lo que estamos buscando en estas mecánicas cuando tratamos casos con extracciones de premolares o en mecánicas de deslizamientos en bloque, ¿ok? De los segmentos posteriores. Entonces, este sistema híbrido realmente constituye pues una ventaja, ¿no? Para la propia mecánica, ¿no? Donde prácticamente no es sino la combinación de estos dos sistemas, ¿no? El sistema pasivo y el sistema interactivo. De modo que si algunos de ustedes no tienen acceso a este sistema aún, ¿no? Podrían trabajar combinando dos sistemas que pueden ser dos sistemas de su preferencia en todo caso, si es que aún no lo, si es que ya lo están trabajando, o en todo caso les daremos las recomendaciones como parte del curso que vamos a seguir a todos los que se inscriban este 19 de septiembre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siempre buscar lo mejor para poder darles también, ¿no? Mayor comodidad a los pacientes y obviamente también reducir los tiempos de tratamiento, extender un poquito las consultas para que de esta forma nosotros también podamos tener menos contacto posible con los pacientes, ¿no? Y esta es una de las principales indicaciones, digamos así, de estos sistemas autoligables. ¿Ok? Podemos controlar a nuestros pacientes cada 8 semanas, incluso podríamos extender un poco más estas consultas. Y aquí un resumen, ¿no? Que vamos a revisar paso a paso, ¿no? Cuando hablemos dentro de nuestro curso, ¿no? Que inicia este sábado 19 de septiembre, sobre todos los pasos que tenemos que tomar en consideración para llevar a cabo un tratamiento con sistema autoligable. Pueden ustedes verificar que no se trata solo de un juego de brackets, ¿no? Es mucho más que eso, donde hay que considerar, pues, aspectos como, ¿no? Se mencionan, primero hay que planear el tratamiento, hay que pegar tubos hasta segundos molares, hay que fijar batientes, hay que tomar en consideración lo que viene a ser el anclaje vertical, por ejemplo, trabajando con elásticos de uso precoz, trabajando con resortes Naitai. También el uso de los stops, hemos visto algunas pocas indicaciones, no les acabo de mostrar en esta presentación. El uso de arcos flexibles, ¿no? Arcos ligeros, de preferencia en las primeras consultas, que también vamos a comentar y vamos a darles algunos consejos muy útiles para que ustedes puedan llevar a cabo, ¿no? O iniciar un tratamiento trabajando estos sistemas. Y de manera paralela, ¿no? Vamos a acompañar nuestro curso, ¿no? Con todo lo relacionado al uso, la fijación y las indicaciones de los diferentes tipos de mini implantes ortodóncicos. ¿Ok? Entonces, los invito nuevamente para que se puedan inscribir. Muy bien, vamos a estirarnos un poquito, vamos a hablar unos 10 minutos o 15 aproximadamente sobre lo que son en los sistemas, el uso de los mini implantes. Entonces, algunos de nosotros de repente todavía tenemos cierta inquietud respecto al uso de estos dispositivos, ¿no? Y podemos incluso preguntarnos, pero doctor Murillo, ¿será necesario usar mini implantes cuando estamos usando una mecánica ortodóntica? Entonces, definitivamente podemos argumentar, ¿no? Que no necesitamos en todos los casos hacer uso de este dispositivo de anclaje, pero lo que la literatura muestra, ¿no? A través de diferentes trabajos de investigación y a través de las mismas aplicaciones clínicas, lo que muchos clínicos muestran es que cada vez, ¿no? Hay más profesionales trabajando estos sistemas, ¿no? De manera combinada, llámese los sistemas autoligables que van de la mano con el uso de los mini implantes, ¿no? Interradiculares en algunos casos y en otros casos extrarradiculares. Entonces, partiremos hablando un poquito sobre lo que es anclaje, ¿no? De repente algunos no están familiarizados con esa palabra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de anclaje, viene a nuestra cabeza probablemente la palabra ancla, ¿no? Y creo que está bien encuadrada esta palabra porque describe de alguna forma el objetivo fundamental que se busca en una mecánica ortodóntica cuando hablamos de anclaje. Básicamente, a través de este sistema, ¿no? Queremos generar de repente la limitación del movimiento de un diente o de un grupo de dientes, ¿no? A través de
la fijación, valga la redundancia, ¿no? Vamos a neutralizar algunas fuerzas ortodónticas y se va a generar resistencia al movimiento de un grupo de dientes cuando en realidad queremos desplazar otros dientes, ¿no? En este caso, si hablamos de anclaje esquelético, que es el anclaje con el que se conoce el uso de estos dispositivos o mini implantes, no hay un efecto recíproco, de tal forma que la fuerza que se va a generar para desplazar unos dientes se va a traducir básicamente en una sola dirección, ¿ok? Según la forma de aplicación de la fuerza. Entonces, existe un protocolo para iniciar el planeamiento primero y la fijación de estos dispositivos, ¿no? Entonces, hay una secuencia que está señalada en ese cuadro que están viendo al lado izquierdo. Vamos a revisar algunos de estos aspectos, ¿no? Que forman parte de este planeamiento o este protocolo de tratamiento antes de iniciar la fijación o inserción de un mini implante. Comenzaremos hablando un poquito sobre las características de los mini implantes, ¿no? Y podemos visualizar que dentro de esas características, pues básicamente podemos describir en un mini implante tres partes, ¿no? La cabeza, el perfil transmucoso y la punta o parte activa. Y estos mini implantes también, ¿no? Sean de uso interradicular o de uso extraradicular, ¿no? Tienen algunas longitudes y algunos diámetros específicos, ¿ok? Muy bien. También hay que considerar cuando hacemos una planificación, ¿no? Para trabajar con estos dispositivos, conocer un poco de la anatomía, ¿no? De ósea, de la anatomía sobre las cuales vamos a fijar estos dispositivos, ¿no? Cuáles son en todo caso los planos óseos inclinados que nos pueden generar de repente un mayor riesgo en su inserción, ¿no? Pueden en el momento de la inserción probablemente generar un deslizamiento del mini implante. Entonces, siempre es bueno seguir una curva de aprendizaje e ir poco a poco, empezando tal vez con la inserción de algunos mini implantes donde las condiciones anatómicas sean más favorables para correr menos riesgos, ¿ok? Muy bien, ir probablemente, ¿no? A zonas que le llamamos zonas de fácil acceso, zonas seguras, ¿no? También existen, como estamos viendo en la imagen, zonas de mediano acceso y zonas de acceso más difícil, ¿no? Tanto por su localización como por la, digamos así, la dureza, ¿no? La densidad de la cortical ósea, ¿no? Que es medida en unidades Hounsfield y de la cual también hablaremos un poco como parte de nuestro curso. Aquí, este es una tabla que yo he preparado para que ustedes puedan de alguna forma tener una visualización más clara y objetiva de los locales posibles donde se pueden fijar los mini implantes. Y en esa tabla también están no solo indicadas las características del mini implante en cuanto a longitud, tamaño del perfil transmucoso y espesor del mismo, sino también las indicaciones y la localización, ¿no? Y en la columna del lado derecho aparece un número. Ustedes van a tener acceso a esta tabla y también a una ficha de planeamiento, ¿no? Que les voy a hacer llegar en Word para que ustedes puedan a través de esa ficha planificar de manera mucho más precisa y secuencial cómo van a fijar sus mini implantes cuando consideren trabajar con este tipo de sistema. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a ver otro aspecto que hay que considerar, la anestesia. Bueno, algunos de ustedes de repente tienen más experiencia incluso que yo en la colocación de anestesia, el fresado de la cortical, no tenemos que hacer una ruptura de la cortical de preferencia usando una fresa manual, que la conocemos con el nombre de fresa punta lanza, con el sistema que yo uso, o podemos usar también un sistema rotatorio, ¿no? Usando una fresa helicoidal. También es importante considerar el tipo de mecánica ortodóntica en lo que llamamos el planeamiento ortodóntico, ¿no? ¿Qué tipo de mecánica se va a iniciar, ¿no? Como parte del tratamiento de nuestro paciente? ¿En qué dirección vamos a mover los dientes, ¿no? Y de acuerdo a este planeamiento, ¿no? Que se va a establecer para cada paciente en particular, vamos a determinar
¿no? La cantidad de mini implantes que vamos a fijar, por ejemplo, aquí, usando un caso hipotético, ¿no? Donde vamos a hacer una distalización simétrica superior, por ejemplo, vamos a necesitar 2 mini implantes a nivel del premaxilar, donde vamos a promover una mecánica de distalización, como muestran las imágenes de los modelos de estudio en el lado izquierdo, ¿no? Para promover una extracción de un premolar superior en ese lado y también, no obstante la extracción, es necesario considerar una distalización de esos segmentos hasta un máximo de 4 milímetros, ¿no? Para reducir esa biprotusión en un paciente que ya fue tratado ortodóncicamente. Esto en el arco superior y en el arco inferior, de acuerdo a lo que observamos, básicamente considerar desgastes interproximales de 3.5 milímetros en cada uno de los segmentos posteriores a fin de promover una resolución del apiñamiento y también una discreta retracción de la batería anteroinferior. Entonces, eso requiere un planeamiento y dentro de ese planeamiento tenemos que considerar cuál es la herramienta, en todo caso, qué tipo de mecánica vamos a utilizar para poder promover esa distalización de molares, en primer término, que nos va a permitir condiciones de espacio favorables para poder resolver el apiñamiento anterior, ¿no? Tanto en el arco superior como en el arco inferior. En la imagen inferior del lado izquierdo podemos ver un dispositivo que se conoce con el nombre de péndulo. Es un péndulo modificado con anclaje esquelético, ¿no? Que está fijado a 2 mini implantes que están insertados, ¿no? En el área premaxilar del arco superior, ¿no? Y que llevan 2 resortes que son a su vez confeccionados y fijados dentro de un tubo telescópico que conjuntamente con los mini implantes constituyen una unidad de anclaje. Ese dispositivo que ustedes están observando, que es un dispositivo que nosotros usamos como un mecanismo de distalización de molares, ustedes van a aprender a través de un video taller virtual que yo voy a preparar, que tengo ya preparado, cómo van a confeccionar, ¿no? Con detalle, paso a paso, desde la inserción de los mini implantes hasta la fijación, trabajando en unos maniquís a base de poliuretano, donde ustedes van a poder acompañar y tener ese material didáctico a su disposición una vez que decidan iniciar un tratamiento de distalización usando este sistema. ¿Ok? Muy bien, entonces el caso que mostramos en la diapositiva anterior, ya resuelto, ¿no? Habiendo alcanzado esa distalización, habiendo conseguido alinear los dientes, ¿no? Y consiguiendo una relación de contacto oclusal bastante favorable, no solo a nivel del sector anterior, sino también en los segmentos posteriores. Muy bien, otro aspecto que hay que evaluar cuando vamos a fijar un mini implante, hay que considerar el área de inserción y en algunos casos hay que preparar, ¿no? El espacio necesario donde vamos a fijar el mini implante. Si estamos hablando de un mini implante interradicular, por ejemplo, en el sector eh, maxilar anterior, ¿ok? A nivel del maxilar superior, tenemos que evaluar, ¿no? Cuáles van a ser las características del dispositivo en cuanto a su tamaño, en cuanto a la angulación, cómo vamos a fijar el mini implante y cuál es el objetivo que estamos buscando con ese mini implante en particular. ¿Ok? Entonces existen algunos trabajos también como este de Teperino que nos muestra cuáles son esas áreas, digamos así, más seguras que podemos encontrar cuando estamos hablando, por ejemplo, de fijar un mini implante entre las raíces de un incisivo lateral y un canino. ¿Cuál es la altura que se recomienda la fijación de este dispositivo? En todo caso, es necesario siempre una radiografía periapical como la que estamos observando con el menor grado posible de distorsión, con la mayor perpendicularidad para que se pueda alcanzar una imagen lo más próxima, digamos, a las estructuras anatómicas reales de esas piezas dentarias y del hueso interradicular para nosotros tener pues con bastante precisión, ¿no? Cuánto de hueso hay para que podamos de manera asertiva fijar, ¿no? Nuestros mini implantes.
iniciamos la inserción con nuestra punta lanza, ¿no? Que es un osteótomo manual, establecer el límite, ¿no? A nivel de la mucosa gingival y la encía insertada, encía queratinizada, ¿no? Y luego iniciar la inserción una vez que hemos identificado la zona segura donde vamos a fijar ese mini implante. Existen también mini implantes que podemos trabajar hoy en día y que se conocen como implantes extraalveolares, que están fuera de los alvéolos, y uno de ellos es el mini implante a nivel de cresta infracigomática. Entonces ha crecido mucho la demanda, en todo caso, incluso de estos dispositivos en el mercado internacional, y hay de diferentes marcas y tipos, ¿no? Y cada marca lanza también no solo su línea de mini implantes, sino también lanza su cadena, podemos decir así, su kit, ¿no? De llaves y accesorios que se hacen necesarios porque son específicos para la fijación y la inserción de ese mini implante específico. Y básicamente también la literatura señala que estas estructuras constituyen excelentes sitios, ¿no? Para poder fijar un mini implante, considerando las características, por un lado, de mayor densidad de hueso cortical, lo cual asegura en todo caso una buena, yo diría una excelente estabilidad primaria, que es uno de los principios de la fijación de todos estos dispositivos. Por ejemplo, aquí cuando estamos, ¿no? Considerando una mecánica de distalización en bloque de todo el segmento posterior del arco superior, cuando tenemos una relación, ¿no? De maloclusión de media clase 2, por ejemplo, ¿no? De 4 milímetros, y queremos deslizar, ¿no? Ese segmento o distalizar ese segmento posterior superior del lado derecho para alcanzar una relación favorable de clase 1, no solo a nivel de los molares, sino también una buena relación cúspide-tronera a nivel de los premolares y una buena relación de intercuspidación, ¿no? Del canino superior con el canino inferior y el premolar inferiores como piezas antagonistas. Entonces, es importante también revisar un poquito la literatura en cuanto a, ¿no? La cantidad de hueso cortical, en cuanto a densidad que podemos encontrar, no solo a nivel del maxilar, sino también a nivel de la mandíbula, y qué implicaciones clínicas tienen, ¿no? Estas corticales, ¿no? Para la fijación de los mini implantes, ¿no? Evaluando y comparando las condiciones de hueso a nivel de la cortical y también a nivel del hueso trabecular, ¿no? Esto obviamente medido en función de lo que vienen a ser las unidades Hounsfield, que permiten establecer, pues, por un lado, la dureza del hueso y obviamente al haber mayor espesor de cortical, ¿no? También esto va a permitir una mayor estabilidad de estos dispositivos en estas áreas que a veces, pues, requieren una técnica diferenciada para que la fijación de ellos tenga también una estabilidad, ¿no? Mayor. Y esta densidad ósea, ¿no? Necesita hoy en día, con los estudios 3D, tenemos acceso a toda esta información. A través de las tomografías con BIM, nosotros podemos establecer de manera precisa dónde vamos a fijar estos dispositivos extraalveolares. Más aún considerando que hay estructuras nobles, como por ejemplo, cuando hablamos de cresta infracigomática, tenemos que considerar la localización o la proximidad, en todo caso, de ese seno maxilar, ¿no? Donde probablemente en algunos casos, pues no vamos a encontrar una cantidad de hueso ideal por vestibular, por ejemplo, como se muestra en esta imagen del lado izquierdo, si la comparamos, por ejemplo, con una cortical palatina, donde muchas veces sí vamos a encontrar, ¿no? Condiciones más favorables en cuanto a espesor y a calidad de hueso. Muy bien, entonces cuando vamos a fijar un mini implante a nivel de cresta infracigomática, también es importante diferenciar anatómicamente esta estructura, ¿no? Y nosotros estamos registrando aquí con el número 1 y con el número 2 estos dos aspectos anatómicos, ¿no? Entonces, la fijación de nuestro mini implante generalmente va a ser dado a nivel de la cresta infracigomática, ¿no? Que está detallado y circundado con el número 1 a través de esa línea punteada, ¿ok? Y el proceso cigomático está mucho más alto
ya conformando el inicio prácticamente de ese arco cigomático, ¿no? Que forma parte de esa estructura, ¿no? Que le da ese contorno, ¿no? A la prominencia malar. Muy bien. Otra diferencia clara entre lo que viene a ser un mini implante, digamos así, infracigomático e interradicular es la localización de los mismos. En el interradicular estamos hablando que vamos a fijar el mini implante entre las raíces. Y en el mini implante infracigomático extraalveolar, el mini implante prácticamente va a estar alejado de esas raíces, lo cual constituye una ventaja cuando estamos hablando de mecánicas de deslizamiento. ¿Ok? Muy bien. También algunas diferencias importantes a señalar, ¿no? Hoy en día se habla mucho de los mini implantes de acero, ¿ok? Inicialmente, hasta hace un par de años atrás, solo se conocían los mini implantes de titanio. Entonces, ya han sido lanzados también en el mercado mini implantes confeccionados a base de acero, eh, podemos hacer así, acero quirúrgico, ¿no? De uso eh, de uso clínico, donde básicamente las diferencias en cuanto, digamos así, a riesgo, en cuanto a éxito, básicamente son las mismas, ¿no? Entonces el grado de aceptación es el mismo, por lo tanto diría yo que no hay una diferencia. Algunos colegas, ¿no? Y algo de la literatura indica que el acero tiene pues una capacidad autoperforante mayor que el titanio y en algunos casos obvia la necesidad de usar, por ejemplo, un osteótomo como el que les mostré en las diapositivas anteriores, ¿no? Yo particularmente siempre me gusta, independientemente del área donde voy a fijar el mini implante, hacer una primera o una osteotomía inicial usando este osteótomo manual que se conoce con el nombre de punta lanza. Un grupo de coreanos, específicamente dos escuelas diferentes, hicieron algunos estudios para evaluar cuál era la longitud ideal de un mini implante extraalveolar cuando se decidía su fijación a nivel de la cresta infracigomática. Y en una revista coreana, ¿ok? Aparece esta imagen que les estoy mostrando, donde se puede visualizar claramente la cantidad de hueso, ¿no? Comprometido, en todo caso, la cantidad de la punta activa que va inserta en esa cortical vestibular cuando se usa un mini implante de 12 milímetros de longitud de parte activa y uno de 8 milímetros. Y otro trabajo de otro grupo de coreanos también, Liu y Lins, señala que la digamos así, la localización a nivel de los segundos molares superiores es mucho más favorable en términos de espesor y hueso trabecular si lo comparamos con el espesor de hueso, ¿no? Vestibular en relación al primer molar superior. ¿Ok? Y no obstante, estos trabajos que acabo de mostrarles, ¿no? Comparativos, tenemos nosotros hoy en día pues que echar mano de los estudios haciendo uso de las tomografías con BIM. Aquí en estos cortes coronales podemos verificar, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Que hay una cantidad grande, ¿no? De hueso, no solo trabecular, sino también hueso cortical que está sobre las caras vestibulares y palatinas, ¿no? De los rebordes alveolares que cubren estos primeros molares superiores, ¿no? De modo que hay casos y hay excepciones y yo podría decirles que cada paciente es un paciente, ¿no? Y no podemos confiarnos definitivamente solo en nuestra evaluación clínica para poder determinar, ¿no? El grado de espesor, en todo caso de hueso, y altura para poder delimitar, ¿no? Dónde se va a fijar este dispositivo. Y así como hay pacientes que tienen una cantidad de cortical bastante considerable que nos garantiza la fijación de dispositivos, también hay pacientes, pues como este caso, por ejemplo, donde prácticamente no hay cortical vestibular, ¿no? Y la cortical palatina o el espesor a nivel de la bóveda palatina también está restringido. Entonces, para estas situaciones tenemos que tener un plan B, ¿no? En todo caso, ¿cuál es ese plan B el que nosotros podemos echar mano para iniciar una mecánica de distalización? No olvidarnos también de que estas estructuras
¿no? En todo caso, en muchos pacientes que han perdido piezas dentarias, y he visto con mayor frecuencia, incluso en pacientes jóvenes, que muestran un grado de neumatización bastante considerable a nivel de seno maxilar. ¿Y qué es una neumatización? Es ese seno maxilar, ¿no? Esa estructura que aloja tejido mucoso y que se desplaza muchas veces, ¿no? Con una proximidad muy grande en relación a los ápices radiculares de las piezas posteriores. Entonces, obviamente que la radiografía panorámica nos da una imagen, digamos, en 2D, ¿no? Una imagen en 2 dimensiones, y que hace muchas veces necesaria la indicación de una tomografía para establecer los verdaderos límites que existen entre el hueso, ¿no? Alveolar, en todo caso, ¿no? La cresta alveolar, y el piso de este seno maxilar, ¿no? Para establecer la altura por un lado, ¿no? El tamaño, la longitud de la punta activa de nuestro mini implante, y en muchos casos la orientación en la cual vamos a fijarlo en el caso que estemos considerando una fijación con cierto grado de proximidad a esta estructura. ¿Ok? Muy bien. También otro aspecto importante a considerar es el ángulo de inserción del mini implante en relación a este hueso cortical, ¿no? Aquí algunas imágenes usando un modelo estereolitografado, como estamos viendo en la imagen superior del lado derecho, donde podemos evaluar de alguna forma la angulación que debemos seguir en la inserción de este mini implante, ¿no? Guardando, ¿no? Una orientación aproximada de unos 60 a 70 grados en relación al plano oclusal, ¿no? Las imágenes antes y después de la inserción del mini implante, ¿no? En una tomografía y aquí también en una radiografía panorámica, ¿ok? Corroborando en todo caso la correcta inserción de este dispositivo. Muy bien. Y finalmente, preguntarles a ustedes, ¿no? Que de repente todavía no están trabajando con estos sistemas o en todo caso ya lo están haciendo, ¿no? Si ustedes ya usan mini implantes como parte de su trabajo clínico, si usan, pero de alguna forma todavía tienen algunas dudas respecto a la instalación de estos mini implantes, y si de repente ya lo usan y trabajan, pero siempre hay algunas cosas que uno necesita, digamos así, perfeccionar, ¿no? Dejarlas más claras respecto de repente a la inserción de estos mini implantes extraalveolares, por ejemplo. Entonces, nuestro siguiente curso, tenemos programado un curso para el día 19 de septiembre, justamente busca, el objetivo fundamental es aclarar muchas de esas dudas que tenemos con respecto a esto, ¿no? Yo diría que por un lado, darnos todas las luces necesarias para que ustedes puedan iniciar un tratamiento ya trabajando con estos dispositivos. Ahí en la imagen del flyer, en el lado izquierdo, están los maniquíes de poliuretano que nosotros vamos a usarlos como parte de nuestro taller demostrativo, un taller virtual, ¿no? Que va a ser filmado en su integridad. Desde el momento de su inserción, paso a paso les voy a mostrar a ustedes cuáles son los reparos anatómicos que ustedes necesitan para fijar estos dispositivos. Y una vez fijados, vamos a iniciar algunas mecánicas de distalización, ¿no? En bloque, o en todo caso mecánicas específicas para un grupo de dientes, ¿no? Cuando queremos acompañarlos, ¿no? No solo con arcos continuos, sino también trabajando con arcos segmentados de la filosofía de los arcos inteligentes, ¿no? Del profesor Nanda. Muy bien. Ahí algo sobre lo que es mi currículum, ¿no? Que ya lo comentó Eduardo al iniciar este webinar. Y entonces, solo me queda invitarlos para que se inscriban ya en nuestro próximo curso que inicia este 19 de septiembre. Los horarios van a ser los días sábados y domingos por la parte de la mañana, ¿no? Temprano, el sábado de 7 a 9 a.m., para darles facilidades para que ustedes puedan continuar su actividad de repente de trabajo clínico en el resto del día, y el domingo iniciaremos un poco más tarde, ¿no? A las 9 de la mañana. Entonces, 4 semanas, 4 fines de semana completos que vamos a estar acompañándolos, trabajando, ¿no? Paso a paso en los sistemas autoligables, ¿no? Y el uso de estos dispositivos y sus aplicaciones, ¿no?
los ya conocidos mini implantes, ¿no? Tanto en su versión interradicular como en su forma extraalveolar. Muy bien. Eduardo, si hubiera alguna pregunta del grupo que nos está acompañando, ¿no? Para poder absolver alguna duda, no sé, te dejo a continuación para que tú eh, continúes con la última parte ya del webinar, tal vez reiterando la invitación a los colegas. Listo. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la presentación. Algo fundamental que todos querían, que todos han estado a la espera para poder escucharte. Qué bueno, gracias. Como ya les dijimos, nuestro curso empieza el 19. Este sábado 19 estamos empezando el curso. Estamos dando para las primeras 20 personas, le estamos dando el 50% de descuento en nuestra página de Facebook, en la cual nos están siguiendo y nos pueden seguir. Van a encontrar el link en la descripción, van a encontrar en el link de este video también la redirección para que podamos brindarles informes a su WhatsApp o también les podemos brindar los informes por el mismo Facebook, ¿no? Por mensaje de Facebook. Estamos atentos a ustedes, no se olviden, estamos empezando este 19 y muchas gracias por su atención. Gracias, Oscar, también. Eduardo, un comentario que sería bueno de repente para los colegas que de alguna forma me estás escuchando, Sí, claro. que Aquí no estamos. tengan acceso de repente o disponibilidad de tiempo, recordarles que todo el curso va a ser grabado en su integridad, ¿ok? Todo grabado, Y claro. esa grabación va a estar en una biblioteca virtual a la que ellos van a tener acceso en todo momento, ¿ok? Perfecto, sí. Solo aclararles eso. ¿Hay alguna pregunta de repente que puedas visualizar ahí tú en el chat? Yo no consigo ver aquí, A ver, estoy ¿no? revisando el chat. No, más que nada agradecimientos, los me gusta. Gracias a todos los doctores por su participación. Qué Eh, bueno. Yo no consigo ver aquí. a ver, estoy revisando el chat. No, más que nada agradecimientos. Nos envían saludos. Me gusta. Gracias a todos los doctores nos envían saludos desde Honduras. Ah, qué bueno. Un abrazo, amigos de Honduras. Tengo familia en Honduras. Desde Bien, México también nos saludan. qué bueno. Estamos siempre en contacto con los colegas en la Ciudad de México o en el país de México, en la ciudad, en el Distrito Federal, ¿no? La ciudad capital. Y hemos Qué tenido gusto. estudiantes que han estado con nosotros de México, de Ecuador, de Colombia, de Chile. Saludos a todos. Gracias. Saludos allí, colegas, y estamos invitándolos. No se puedan, permítanos llegar a ustedes con este curso. Realmente es un curso que les va a mostrar mucho, ¿no? De la experiencia clínica ganada por nosotros durante todo el tiempo que estamos trabajando ya estos sistemas. Muy Recuerden, bien, Eduardo. recordarles que hay las facilidades de pago, ¿no? Si se encuentran en el país de Perú, tenemos la disponibilidad de transferencia y también tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Diners Club. Tenemos todas las tarjetas para que puedan pagarlo desde cualquier parte del planeta, así que no se preocupen por los métodos de pago, que lo tenemos cubierto, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, cerramos aquí nuestra presentación. Agradecerles a todos por su tiempo, su asistencia a un día domingo, ¿ok? Y que descansen y disfruten lo que queda del día. Gracias, Eduardo, a ti por tu apoyo y tu colaboración en la difusión y la presentación de este webinar. Hasta siempre. Ya nos vemos. Hasta luego.